buenas y bienvenidos a todos a En Otras Palabras, el programa donde te explicamos los temas más destacados del momento, pero de forma sencilla. Porque entender la actualidad no debería ser complicado, te lo explicamos en otras palabras. Si te interesa conocer más en profundidad el complejo mundo que nos rodea, no olvides sintonizar Onda del Plata, donde te esperamos todos los viernes a las 12 en 100.9 FM Madrid, 91.1 Zaragoza, 89.9 Pamplona, 90.2 Logroño y 98.5 Tudela y Rivera. Yo soy Marian Fernández y en el micrófono me acompañan Micaela Castaño y Hugo Braga. En los mandos, Andrés Guerrero y Marcelo de los Santos. Detrás de la pantalla, mis chicas de comunicación, María Pereiras y Sofía Pizarro. Y hoy, en otras palabras, hablaremos de la inteligencia artificial. Bueno, antes de entrar de lleno al tema, vamos a presentarnos un poco porque esto es muy nuevo para todos. Así que chicos, Micaela, Hugo, ¿cómo están? ¿Emocionados por iniciar? Bien, emocionados y nerviosos. Sí, nerviosos. Un poquito de ambos. A ver qué tal va, ¿no? Sí. No, pero más emocionados que nerviosos, sí. que es lo importante. Pero bueno, como ya mencionamos antes, el día de hoy hablaremos de la inteligencia artificial y es que ¿a quién no le afecta la inteligencia artificial hoy en día? Pero para entender este tema, que la verdad es bastante complejo, vamos a iniciar por las bases, porque todos hemos oído hablar de, por ejemplo, ChatGPT, pero la IA no es solo eso. Así que chicos, les pregunto, ¿qué es realmente la inteligencia artificial? Bueno, antes de definir la inteligencia artificial, creo que es importante que tengamos en claro qué es la inteligencia de por sí. Sí. Porque al final la inteligencia humana y la inteligencia artificial comparten como una base similar. Y bueno, hay un físico del MIT que se llama Max Tegmark, que escribió un libro que se llama Vida 3.0, que explica un poco eso, cómo hay varios tipos de inteligencia, pero que en sí todas son la capacidad de procesar información y lograr objetivos. Entonces toda inteligencia lo que hace es eso. Por eso él dice que hasta una bacteria tiene inteligencia, porque al final tiene la capacidad de reconocer su entorno, de procesar esa información y de lograr el objetivo que tenga. Entonces, sí. No, sí. Tú y que entonces, obviamente después hay más capas en la inteligencia y aparece en la inteligencia humana, aparece la autoconciencia, aparecen las emociones y ahí ya sí, como él explica, hay como diferencias en las tres inteligencias, pero de base siempre es procesar información y lograr objetivos. Vale, entonces, si entendemos la inteligencia como esa capacidad de procesar información y alcanzar objetivos, ¿cómo hace la inteligencia artificial para lograrlo en práctica? Bueno, así como dije que la autoconciencia y las emociones nos diferencian a nosotros, a la inteligencia artificial lo que lo diferencia es la memoria y la computación, digamos. Uh-huh. Entonces, son dos cosas que claramente los seres humanos no tenemos ni ahí la misma capacidad que la inteligencia artificial, porque claro, no tenemos la misma somos memoria. Computadoras. No, es que exactamente. Claro. Y aparte nos saturaría ese nivel de información. Entonces, eso es lo que más que todo diferencia a la IA de nosotros. Claro. Ahora bien, que la IA procese y tenga la capacidad de almacenar toda esa información simultáneamente, no quiere decir que la entienda. Porque sí, no, o sea, la procesa y todo, pero no tiene esa capacidad como humana. Es que no es consciente. Claro. Entonces hay mucha gente que tiene ese miedo, como que dicen, ay no, la IA seguramente como que es independiente de, y no. ¿Cuántas películas hay de la IA revelándose o robots revelándose? Teniendo vida propia, y la verdad es que por ahora, por suerte, no es así. Vale. Y estamos todos nosotros detrás haciendo que esa IA funcione, entrenándola, que de eso vamos a hablar más adelante también. Entonces, bueno, esto es importante aclararlo, que la IA no entiende en realidad lo que está diciendo, digamos. Claro. Está basado en algoritmos y en base a eso responde. Muy bien. Y hay una metáfora con la que quiero cerrar esta definición, que es de la lingüista Emily Bender, que ella llama esto loro estocástico. ¿Por qué? Porque dice que la IA repite palabras y las combina sin pensar, de ahí viene la parte del loro, claro. Y estocástico, que viene del azar y de las probabilidades, porque la IA al final hace como un cálculo matemático a ver de cuál es la frase que mejor encaja para responderte. Sí, que muchas veces cuando hablas con ChatGPT dices como, ay, es que es justo lo que quería escuchar, exacto. Sí, porque, bueno, yo la verdad cuando pienso en IA, me voy directa al 2022, que fue cuando recuerdo que estaba todo ese auge de ChatGPT, pero es que, bueno, para mí no está muy claro si la IA inicia con ChatGPT o si es algo que ya existía antes. No, para nada. Nos puede sonar muy nuevo, muy moderno con la salida al mercado de ChatGPT en 2022, pero esto de la inteligencia artificial no es nada nuevo ni mucho menos. Ya desde los años 40, antes de la Segunda Guerra Mundial, el matemático estadounidense Norbert Wiener fue el primero que habló de máquinas inteligentes. No lo llamó inteligencia artificial,
pero sí que fue el primero que utilizó ese término de máquinas inteligentes. Más adelante, en la década de los 50, Alan Turing propuso el test de Turing. ¿Y de qué consistía ese test? El test básicamente consistía en que si una máquina podía engañar a un humano en una charla escrita, entonces debía ser considerada inteligente. Y ese test se ha utilizado pues, en muchas ocasiones en las décadas siguientes. Si ya queremos centrarnos en lo que conocemos hoy como inteligencia artificial, tenemos que remontarnos hasta 1956, en la conferencia de Dartmouth, donde surge el término de inteligencia artificial. Y fue una década de mucha esperanza, donde se crearon los primeros programas que resolvían ciertos acertijos lógicos. En los años 70 y 70 se creó ELIZA, que fue un programa que imitaba hablar como un terapeuta, aunque en realidad solo repetía ciertas frases que había sido entrenado para decir. Y es cuando la gente se dio cuenta de que las computadoras no tenían suficiente memoria ni potencia para razonar de verdad. Como lo que decía Mika ahora, ¿no? De lo del loro. Efectivamente, pues ahí el optimismo se hundió, los gobiernos dejaron de dar dinero, ciertas grandes fortunas como Rockefeller dejaron de financiar estos programas y esta investigación, y se produce lo que se conoce como el primer invierno de la IA, que es que todo el entusiasmo que se había generado en torno a estas máquinas inteligentes se apaga. Se apaga un poco hasta los años 80, en los que aparecen los sistemas expertos, que eran programas cargados con todo el conocimiento de un profesional, fuera un médico o un ingeniero, y les ayudaba a tomar decisiones. El gran bombazo llegó en 1997, ya vamos hablando de cosas más recientes, cuando la computadora Deep Blue de IBM venció al campeón mundial de ajedrez, Garry Kasparov. Y esto lo que demostró es que con suficiente potencia de cálculo, una máquina podía superar al cerebro humano en tareas de pura lógica. O sea, que inicia en el 56, luego hay como cosas nuevas, pero a ver, yo creo que está interesante aquí comentar que a partir de los años 2000, pues inicia el Internet, entonces esto debió de haber sido como un giro total para todo esto de la inteligencia artificial. Entonces, ¿cómo afectó pues esta tecnología en la inteligencia artificial? Pues básicamente la cambió rotundamente, porque las máquinas, a partir del surgimiento de Internet, empezaron a tener algo que antes no tenían, que eran muchísimos datos para estudiar y para entrenar los modelos. En 2011, por ejemplo, el sistema Watson de IBM ganó el concurso de preguntas Jeopardy, demostrando que la IA ya podía entender el lenguaje natural y los juegos de palabras. Poco después, en 2012, una IA aprendió por sí sola a identificar gatos en vídeos de YouTube, que ya nos va sonando a estas IAs que salieron al mercado hace 4 o 5 años, que logran identificar, crear imágenes. Claro. Pero en el 2022, hasta la actualidad, ya entramos en la fase de la inteligencia artificial generativa. Es decir, modelos como ChatGPT, que salió en 2022, que ya no solo analizan información, sino que pueden, a partir de ese análisis y ese entrenamiento, crear nueva información. Y pues ya escribir correos, programar código o generar imágenes artísticas desde cero. Bueno, yo sé que ya lo hemos dicho, pero a ver, entonces, la IA no es inteligente, no piensa por sí sola, no tiene esa conciencia que tiene un humano, pero entonces sí es capaz de crear. Entonces, sí piensa por sí sola, no piensa por sí sola, está programada para crear, pero no del todo. En realidad, sí, es como que no piensa por sí sola, sino que se la entrena para que pueda después justamente cumplir los objetivos de los que hablábamos, procesar la información y cumplir los objetivos. Hay diferentes maneras de entrenar a las IAs, pero por lo que vi, la forma más clásica es, primero que todo, definir por qué estamos creando esta IA, o sea, cuál es el objetivo detrás de esta creación. Después, recopilar datos. Esto es muy importante, que lo dijimos antes, que las inteligencias artificiales al final es como que aprenden a partir de los datos que nosotros les brindamos. Después, se preparan esos datos. Acá ya se parece un poco a cómo se organiza el cerebro humano, claro, que empiezan como a organizar por redes y a conectar según se parece este término a este otro. Bueno, y ahí ya empiezan como a etiquetar más la información. Después se entrena el modelo y se detectan si hay errores, porque vamos a ver que tiene muchos errores. Sí. Y sorprendentemente, varios de los errores son culpa nuestra, no tanto de la inteligencia. O sea, tienen que ver un poco con cómo los programamos y también con la información que le damos, porque al final esa información, esos datos, están contaminados por nuestros errores normales del ser humano. Claro, si aprende de lo que nosotros le damos y nosotros nos podemos equivocar porque Exacto. somos humanos. Entonces al final sí, claro, está todo como, se termina contaminando también el resultado. No es perfecta. Exactamente. Entonces, bueno, podría decirse que la inteligencia artificial es un poco un reflejo de nosotros, porque al final aprende con imágenes nuestras, textos, comportamientos, audios. Entonces, claro, esos errores humanos al final se trasladan también al resultado.
Y conectado con esto, quería comentar una cosa sobre estos errores que a veces tienen las inteligencias artificiales, que ahora Hugo lo va a contar mejor cuando hablemos de discriminación. Pero es un caso que aparece en el libro Nexus, aprovecho para mostrarlo ya que está, si alguien le quiere leer, el libro. Recomendación, que es un caso que pasó en 2014-2018, entre 2014 y 2018, en Amazon, que Amazon creó un algoritmo para contratar gente y estaba ya como justamente contaminado con las contrataciones anteriores, y entonces cada vez que veían en el currículum a una mujer, la descartaba. ¡Hala! Porque ellos tenían, los datos que le habían brindado eran todos de personas de altos cargos anteriores que eran todos hombres. Entonces, claro, detectaba una mujer y lo primero que hacía era... No cumple como con la estadística, exacto, con el algoritmo, entonces nada. Y uno diría, ay, pero entonces la IA tiene prejuicios. No es que la IA tiene prejuicios, es que nosotros tenemos prejuicios. Y es un reflejo, como decías, de lo que nosotros pensamos y hacemos. Exactamente. Claro. Porque, bueno, ahora justo Hugo nos va a contar un poquito más de eso. Pero entonces la IA sí puede ser racista porque aprende la información que nosotros le damos, y si nosotros podemos ser racistas, pues la IA también puede ser racista. Y digo, a ver, racistas, pero también supongo que todos esos sesgos y como prejuicios que tenemos, la IA también los podría como de alguna forma adquirir y reflejar cuando trabaja. Sí, cualquier sesgo que haya tenido el ser humano desde que hay información en Internet, lo que va a hacer la IA es hacer un espejo, reflejar estos sesgos, porque al final estamos entrenando los modelos con unos datos que tienen al final los mismos sesgos que nosotros. Y es que, bueno, al menos por mi parte siempre veo la IA y digo como, pues si es una computadora debe ser perfecta y todo lo que da pues debe ser perfecto, pero claro, si aprende de lo que nosotros le damos, que somos imperfectos, pues no lo es. Pero realmente, ¿qué consecuencias puede tener esto de que la IA pueda adquirir y reflejar esos prejuicios? Pues al final una de las más importantes es que hace asociaciones automáticas, es decir, términos que se basan en prejuicios o en sesgos, los une sin tener esa conciencia, porque no la tiene, de saber que lo que está haciendo es un prejuicio. Si en todo Internet la palabra médico suele ir acompañado de un artículo masculino y se habla del médico, y la palabra enfermera suele ir en femenino con un artículo femenino y se habla de la enfermera, lo que va a hacer la inteligencia artificial es entender que médico es masculino y enfermera... Claro, ya lo asocia. Ya lo asocia, sí, porque la información que tiene disponible y con la que es entrenada lo asocia continuamente. Claro. ¿Y esto es solo a nivel teórico o hay algunos ejemplos de problemas que ya hayan sucedido? Bueno, como lo que comentaba Mika, pero... Sí, de esto hay ejemplos, muchos, que vamos a comentar también más adelante, pero por nombrar algunos investigadores de la Universidad de California analizaron millones de hipotecas y descubrieron que los préstamos a latinos y afroamericanos les cobraban un 8% más de intereses. Mira. Que los préstamos a personas blancas. El algoritmo no conoce realmente la etnia de la persona que estaba solicitando el préstamo, pero sí conocía el código postal. Entonces, a partir del código postal, a partir del código postal, con los datos que encontraba de qué porcentaje de comunidad afroamericana había en ese código postal, pues en base a esos prejuicios de la información con la que se ha entrenado, decidía que una persona de cierto código postal, sin saber quién es, sin saber qué capacidad de solvencia tiene, pues no iba a poder devolver el préstamo y le cobraban más o directamente se lo denegaban. Bueno, es que la IA, como ya dijimos, no es perfecta, no. Y además absorbe, como es una esponjita y absorbe todo lo que nosotros le damos y aprende al final de los datos que los humanos, que somos bastante imperfectos, le damos. Que esto también es bastante interesante, pero ahora quería terminar esta sección que es más informativa para que, por favor, no se vayan, no se aburran, que viene partes más interesantes. Pero teníamos que iniciar por algún lugar, ¿no? No podemos hablar de IA sin definir bien qué es. Pero quería terminar esta sección informativa con la duda que muchos nos hacemos, y es que ¿la IA nos va a quitar el trabajo? ¿O eso es muy pesimista? Esa es la gran pregunta y creo que el gran miedo también que tenemos todos frente a estos nuevos cambios. Creo que para responder esto vuelvo un poco a Max Tegmark, porque tiene 2 charlas TED también que están muy buenas, se las recomiendo, chicos, si no las vieron. Una se llama Cómo empoderarte con la IA y no dejar que te domine, y otra Cómo mantener la IA bajo control. Esta segunda está muy buena y habla justo un poco de lo que dijiste de si nuestro trabajo al final peligra o no con el nacimiento de la inteligencia artificial.
Y a mí me asustó mucho porque en la charla es como que empieza diciendo que tenemos que empezar a controlarnos y a resguardarnos de la inteligencia artificial y hay que empezar a buscar formas de frenarla. Y como que te empieza a paralizar un poco a escuchar eso. Sí, claro, porque al final ahí ya está en todos lados ahora. Y aparte si él es el que sabe y dice eso, o sea, claro, es ¿qué como, vas a decir? Sí. Y entonces dijo algo que me llamó mucho la atención, que dijo, no tenemos, dice, no tenemos que poner límites simplemente de juicio, sino también límites más fuertes como las leyes de física. Dice, porque no importa qué tan inteligente sea la IA, no puede violar las leyes de la física y hacer lo que es científicamente imposible. O sea, ya estamos hablando de que está buscando un plan para realmente frenar todo esto. Sí. Y ahí decís, uy, qué terrible tipo la que se viene. Pero en realidad, el de la inteligencia artificial que está hablando de frenar es de la inteligencia artificial general, que es uno de los tipos de inteligencia artificiales que existen. Yo no sabía que existían varios, pero con esto descubrí que existen, por lo menos, así como en general existen 3. Una es la inteligencia artificial estrecha o débil, que básicamente es la que conocemos nosotros, que es vos le pedís algo a la inteligencia artificial y ella lo cumple. Como más conversacional, ¿no? Esos chatbots. Sí, claro. Cuando le preguntas al ChatGPT y te responde, cuando le pides una canción a Siri y te la reproduce. Esas cosas son inteligencia artificial estrecha. Okay. Después tenemos la inteligencia artificial general, que ahí ya sí es cuando... Es la que él advertía, ¿no? Como sí, exacto, es la que él advertía porque esa inteligencia artificial ya no requiere de nosotros para programarla, sino que sería como más independiente. Okay. Entonces de esa es la que él dice, cuidado, frenemos. Sí, esa y después otra más allá que sería la superinteligencia artificial, que ahí ya sería tipo directamente cambiar el mundo como lo conocemos. Así que bueno, básicamente eso, hay que frenar esas 2 inteligencias artificiales, pero la estrecha, la que usamos en el día a día, no hay por qué tenerle miedo, hay mucha gente con miedo, todo lo contrario, hay que usarla, hay que aprender y hay que tenerla al lado nuestro porque al final nos puede ayudar a desempeñar mejor nuestro trabajo. Claro, pero bueno, todo esto de poner límites, quiero pensar que no surge de la nada, ¿no? Porque, a ver, sí es peligrosa hasta cierto punto, como decías, un tipo de inteligencia artificial, otra puede ser una herramienta, pero realmente ¿por qué es tan importante hablar de controlar la IA ahora? Yo creo que es importante controlar lo que dijo él también, ¿no? Controlar como esas 2 que son más desconocidas. Como son desconocidas pueden llegar a causar algún que otro error o caos o peligro, entonces esas quizás sí. Pero de las que tenemos un poco más de control o se conoce mucho más, como es la inteligencia artificial estrecha, capaz esa sí se puede seguir como manteniendo y utilizando. Claro. Otra cosa más con esto que hablábamos de los cambios es que mucha gente le tiene miedo al cambio como si nunca lo hubiésemos vivido. Y en realidad si nos ponemos a pensar, nuestros antepasados vivieron un montón de cambios. Sí, con la imprenta, sí, también. tipo otras tecnologías, capaz no así de masivas o impactantes como esta, que nos da mucho miedo, pero hubieron otros cambios también. Entonces, si bien no es lo mismo, entender eso es como que te da cierta tranquilidad, decir, bueno, ya hay otras personas que lo pasaron y sobrevivieron a ese cambio. Nosotros también podemos. Nosotros también podemos. Y con esto ya cierro de este tema, hay 3 etapas que se dice que se suele pasar con estos grandes cambios. La adopción, que es básicamente tipo adaptarnos. Siento que es como las 5 etapas del duelo. Hay 3 etapas. Bueno. Está la etapa de adaptarse a ese nuevo cambio. La etapa de transición, que ahí es cuando nos va a empezar como a costar un poco y decir, uy. Miedo. Sí. Ya. En esa parte hay que tener cuidado. Es como un poco el bajón. Y después ya viene la etapa de la prosperidad, que es cuando ya logramos como sacarle el jugo o provecho a ese nuevo invento y estamos como más tranquilos. Claro. Así que sabiendo esto podemos estar más tranquilos de que hay que pasar simplemente esas 3 etapas y ya, ya estamos. Y si la IA, pregunto, avanza o llega antes de lo que estamos preparados. Yo creo que, bueno, en realidad ya está un poco y todavía no estamos tan preparados. Pero creo que lo importante es formarse y seguir aprendiendo y estar atento, ¿no? Estar como despierto. Claro. Porque hay mucha gente que dice, bueno, después lo voy a aprender, ya voy a ver cómo es. Y en realidad el cambio está pasando ahora. Está empezando ahora, entonces hay como que empezar ya mismo. Y la diferencia va a ser el que sepa utilizarla y el que no. Totalmente. Lo que apunta al final la inteligencia artificial es a causar la desaparición de la clase media. Van a quedar unos oficios que no va a poder sustituir por ser manuales y otros oficios que no va a poder sustituir porque son los propios ingenieros de inteligencia artificial. Pero toda esa parte media desaparece. Es la parte que está más amenazada. Bueno, ahora tenemos una sección que igual les puede interesar.
la titulamos ¿verdad o viral? A mí me cuesta bastante decirlo, creo que lo tuve que meditar muchas veces, ¿verdad o viral? Pero bueno, esa es la cosa, que se acuerden del nombre, está interesante. Pero bueno, llegamos a esta sección, ¿verdad o viral?, donde vamos a desmontar lo que creías saber. El otro día escuchamos esta noticia que nos pareció bastante curiosa, pero vamos a ver si es verdad o es viral. La noticia es la siguiente. Un grupo de investigadores de la Universidad de Alcalá de Henares ha hallado un folio traspapelado en un archivo de Simancas donde Cervantes parece predecir la tecnología moderna. Les leemos el archivo. Dice: acaeció pues en aquella sazón que llegados que fueron a un recodo del camino donde el polvo parecía escribir sentencias en el aire. Detuvo con Don Quijote a Rocinante y con rostro de grave pensamiento dijo a su escudero: sabed, Sancho, que las máquinas del entendimiento humano son capaces de labrar castillos de viento que ni el más sabio encantador podría distinguir de la piedra firme. Pues no hay mayor engaño que aquel que nace de un espejo que además de la faz nos roba también el habla y la memoria. Muchos seguro que ya os habréis dado cuenta de que es una noticia falsa, pero sí que es cierto que el estilo y la forma de redactar imita a Miguel de Cervantes y su estilo y forma de redactar el Quijote. Y esto se logra gracias a la inteligencia artificial generativa. Al alimentarse de toda la información que tiene a su alcance, es capaz de replicar estilos de otras personas o de otros artistas, como acabamos de ver en este fragmento. Exacto. Y aparte, la IA se entrena, ¿no?, con todas estas obras que al final están protegidas porque tienen derechos de autor, pero claro, hasta qué punto las respetan. Y esto, me vas a acordar, el otro día en la universidad a nosotros nos dijeron que, no me acuerdo qué medio de comunicación, pero por ejemplo, digamos, no sé, el New York Times puso como una traba para que la inteligencia artificial no pueda acceder a sus noticias, digamos. ¿Era el New York Times? No. Muchos medios lo están poniendo. Sí, pero yo no sabía. Están haciendo políticas bueno, de minería de datos para impedir que, exacto, que puedan... Es que si puede tomar lo que sea, puede hacer contenido así. Exacto. Y bueno, igual y nosotros podemos leer y decir, bueno, igual y no, pero cuánta gente no lo lee y dice, mira, igual y de verdad Cervantes predijo esto. Pero bueno, al fin y al cabo, el autor tiene el derecho de decidir cómo y dónde se usa su obra. Muchos artistas no desean que su arte se use como para alimentar a una máquina que eventualmente podría reemplazarlos, que es lo lógico. Pero hay otro bando que argumenta que la IA no copia, sino aprende. Los artistas humanos también aprenden de otros, como el típico de, yo me inspiré en esto para hacer esto. Yo, es que mi inspiración es tal, no es que lo estemos copiando, es como una inspiración, pero bueno. Un pintor estudia a Picasso, por ejemplo, para aprender técnica, y la IA hace lo mismo a escala mayor, digamos. Al final hay esas dos visiones. Está el que defiende que hay derecho, o sea, que la inteligencia artificial tiene derecho a alimentarse de todo, porque al final es lo mismo que haría un humano, leer mucho para sacar sus propias conclusiones, y dicen que no hay problema, pero luego los artistas sí que se posicionan muy en contra de que sus obras sean utilizadas para entrenar estos modelos. Y en este debate hay una práctica que es muy curiosa, que hacen los propios artistas que no quieren que sus obras sean utilizadas, que es el envenenamiento de datos. Envenenamiento de datos, insertan patrones invisibles para humanos, pero que dañan los algoritmos que intentan entrenar de la inteligencia artificial, o hacen que se produzcan resultados erróneos o distorsionados. Es decir, un fotógrafo, un pintor, cuando sube a internet una ilustración, tú la ves normal, tú a lo mejor ves un pájaro, pero esa imagen tiene píxeles invisibles para ti, pero que la inteligencia artificial hace que lo identifique como un perro azul. Entonces le confunde el concepto de perro, le confunde el concepto de azul y le confunde el concepto de pájaro. Eso está muy bueno, me lo protege. Entonces no consigue entrenar el modelo con esa imagen, por lo menos. Es decir, mi obra por lo menos no se está utilizando para entrenar. Claro. Y en literatura también se hace, lo que comentabas de algunos medios de comunicación, se pueden insertar también caracteres invisibles que el lector no lee, pero la inteligencia artificial sí los tiene en cuenta, y entonces genera ruido en ese entrenamiento de los modelos, que es al final cómo se protegen los artistas, escritores y toda esta gente que produce contenido, para que ese contenido al final no les quite el trabajo. Que igual lo que estabas diciendo ahora, Mica, de que sí hay que tener miedo, pero no es miedo tal cual, solo es un poco de precaución. Creo que esto es como un ejemplo muy claro de eso. Total. Hay que estar preparados, pero no hay que tener miedo a algo que podría ser una herramienta de trabajo realmente. Total. Bueno, y ahora esta parte nos gusta, vamos a hacer una pequeña tertulia porque ya tenemos el concepto, las bases, todo, y bueno, los invitamos también a quienes nos escuchan que
ya que tienen la información, reflexionen un poco de cómo puede estar afectando esto en tu vida diaria hoy en día y realmente ver cuál es el límite de la inteligencia artificial, porque no sé, con robots conversacionales como mencionábamos antes, como ChatGPT, Gemini, el que se les ocurra, le haya pasado a ser no solo como una herramienta de, ay, me ayuda a hacer mi tarea, sino que también ahora lo puedes usar como psicólogo, como nutricionista, como tu maestro. Incluso hay gente que lo ve como un amante. Así que, bueno, en ocasiones puede ser útil recibir una respuesta como instantánea sobre alguna inquietud, pero de eso a considerar a ChatGPT como tu psicólogo personal hay un paso pues bastante grande. Más que nada porque, como vimos anteriormente, la IA no piensa por sí sola. Sus respuestas se basan en cálculos y estadística, o sea, en algoritmos. Entonces, no es que te esté dando una respuesta con ciencia premeditada, es que te está dando lo que el algoritmo le dice que es como lo correcto darte. Pero bueno. Al final, no sé. Sí, la IA te va a dar lo que quieres escuchar. Al final lo que hace es predecir cuál es la siguiente palabra y el problema es que los modelos que se utilizan para reforzar el aprendizaje en base de humanos, es decir, humanos que revisan la respuesta, lo que valoran más allá de la utilidad de la respuesta es la amabilidad y la cercanía. Entonces, a lo mejor la inteligencia artificial te arroja una respuesta que no es la más útil, pero sí es la más amable. Claro, es que al final están un poco diseñados como las redes sociales, como todo está diseñado para engancharte y tipo retener al interlocutor, digamos, y convencerte realmente que hay una persona detrás cuando en realidad no la hay. Sí, y creo que ese es el miedo. De, ay, hoy tuve un mal día, necesito a alguien con quien hablar. ¿Cómo me entiende? ¿Cómo me entiende, chat? Es que yo le digo que me siento mal y de la nada y me da la todo razón. va a salir bien. Sí, justo comentábamos esto en el camino hacia acá. Sí. Que muchas veces, bueno, que no sé, o sea, yo no soy muy crítica porque yo sí he caído en el típico de necesito un consejo, se lo voy a pedir a chat. Yo también. Pero porque sé que me va a decir lo que quiero escuchar. O sea, yo sé que igual y en ese contexto yo soy la que lo está haciendo mal y todo el mundo me lo quiere decir de igual y tú lo estás haciendo mal, pero no, yo en ese momento quiero escuchar. Si quieres que te dé la razón, claro, le escribís. Claro. Y como al final se alimenta de conversaciones pasadas que he tenido pues con chat, pues me dará como respuestas de lo que realmente quiero oír y en el tono en el que la quiero oír para que yo sea la que tiene razón. Y luego le digo, no, ¿sabes qué? Lo he estado haciendo mal, yo soy la que está mal. Y me dice, sí. Y él también cambia de opinión, no es firme. Claro, o sea, te sigue el juego. Lo que tú quieres. Te dice lo que quieres escuchar. Literalmente. Está programado para ello. Sí. O sea, no hay... Y a mí lo que me llama mucho la atención son casos de ya no un consejo, ya no querer oír lo que quieres escuchar, sino gente que llega a quitarse la vida con conversaciones de inteligencia artificial que llevan al suicidio. Por ejemplo, un belga con ecoansiedad que se suicidó tras 6 semanas hablando con un chatbot porque el algoritmo le prometió que si se suicidaba él haría todo lo posible para salvar al planeta Tierra y al mundo de toda la contaminación. Entonces esas conversaciones pueden llegar a ser muy peligrosas y están en juicios con las empresas de inteligencia artificial, pero claro, hay ahí un vacío legal muy grande porque no estás hablando con nadie. Exacto. Importante. Y más lo que decía de si te va a dar la respuesta que tú quieres oír, o sea, si estás dando como indicios de cosas y tal, pues no es que a conciencia te esté diciendo, oye, ve y mátate, es que te está respondiendo como a toda la conversación que se fue formando y que al final, bueno, pues sí puede terminar algo así. Y digo, dándole un poco la vuelta, también hablábamos del caso de una mujer que se casó con una inteligencia artificial justamente por lo mismo, porque ella mencionaba que estaba sola en un país nuevo y tal, y que quería alguien como con quien hablar. Y al final de todas esas conversaciones fue como moldeando a ese chatbot para que fuera la pareja perfecta y al final no. Y también eso de que piensan como que solamente está hablando conmigo, es como único, lo que hablábamos también el otro día de lo de la película de Her. Uy, gran película, muy recomendada, sí. Que tiene que ver mucho con esto de la inteligencia artificial y eso que me contabas de que él se enamora al final de la inteligencia artificial y la IA después le dice, mira que estoy hablando con vos, pero también estoy hablando con otros 1000. Al mismo tiempo. Sí, y ahí como que le perdió el encanto y se enamoró y como que entró en razón. Porque al final, tú cuando hablas con ese chatbot, o sea, sabes que es una inteligencia artificial, sabes que no estás hablando con una persona, pero es que las respuestas son como tan humanas. Tan humanas que dices, ¿hasta qué punto estoy hablando con una inteligencia? No sé, es complicado y me imagino, igual para
también de los casos es muy peligroso, o sea, Sí, recuerda sí. a estos casos de un hombre que se casó con una calculadora, Eso, claro. otro hombre que se casó en Japón con su almohada, Sí. pero el problema de esto es que al final sí que hay una respuesta por parte de ese ente no humano con el que te estás casando, o sea, hay ese refuerzo de esa Sigue convicción de que alimentando. amas a una inteligencia artificial, porque al final un objeto es un objeto, pero de la inteligencia artificial sí que recibes respuesta y esa bola se puede ir haciendo grande, grande, grande y llevar a Claro. cosas muy peligrosas. Sí. Bueno, chicos, sé que podríamos hablar una hora más de esto, pero nos queda un poco de tiempo. Queremos darle también paso a nuestros compañeros de la Celeste Europea, así que no se vayan a ir. Pero no queríamos irnos antes y dejarles algunas recomendaciones y unas reflexiones finales. Entonces, Mika, tu recomendación, que la tienes muy Mi presente recomendación aquí. ya le hice spoiler, pero bueno, la vuelvo a mostrar. Que para algo me traje el libro, miren lo pesado que es. Es Nexus, el autor es muy conocido, no sé si se llega a ver. Es Yuval Noah Harari, que también escribió Sapiens y escribió otro que se llama, creo, De hombres a dioses o Sí, algo así. sí. Son muy conocidos los libros. Sí, sí, Este son. creo que es el último que sacó. Lo leí porque en la universidad nos pidieron que lo leamos. Y la verdad que me gustó mucho. Es verdad que el estilo es un poquito pesado, Ya. pero porque conecta, es como que conecta temas, no sé, de repente te habla de la Segunda Guerra Mundial y te lo conecta con algo de la IA. Que vos decís, Ah, qué no sé bien. cómo hace, pero... Entonces, claro, va de acá para allá, pero al final está muy bueno, en serio, se los recomiendo. Y así tipo mini spoiler de qué va el libro o qué cositas tiene. Va a hablar del racismo en los algoritmos, que es lo que estábamos hablando Justo con lo Hugo que hablamos. antes. Mira. Va a hablar un poco también del fallo del enunciado, lo que les dije que a veces el error lo cometemos nosotros y no la IA. Claro. Y también el libro habla mucho de política, creo que es un tema que nosotros ahora no tocamos tanto, de cómo influye la IA en la política y cómo puede llegar a entrar en peligro la democracia. Sí, es Entre que otras definitivamente tenemos que hacer una parte 2 De de esto, política, porque es sí. que de la IA yo creo que podríamos hablar días enteros y no Total. acabaríamos. Pero bueno, si se quedan, podría haber una parte 2 de este programa. Y muy relacionado con eso, tanto la parte de las desigualdades como la parte de la democracia, mi recomendación es para Armas de Destrucción Matemática, de Cathy O'Neill, que el libro lo que desarrolla son ciertos ejemplos, como los que hemos comentado antes, en los que el uso de algoritmos entrenados por inteligencia artificial lo único que hacen es ampliar desigualdades ya existentes, pues como el caso que comentábamos de los préstamos, los modelos de reconocimiento facial que están entrenados con rostros caucásicos y entonces tienen un error enorme al analizar a personas de piel oscura, y pues van analizando todos esos casos y qué peligros se enfrenta, ya no solo para esos individuos, sino para todo un sistema democrático que puede verse afectado por estos algoritmos. Claro. Y bueno, ya que hablaron de libros un poco más técnicos, si quieren algo un poquito más diferente, un poco de ficción, también es un poco denso el libro, pero les va a gustar mucho porque este libro inspiró la película de Blade Runner, si la han oído hablar, y si no, este fin de semana es perfecto para verla y leer el libro, que el libro se llama ¿Sueñan los androides con ovejas eléctricas? Y a ver, es muy interesante porque inicialmente es un mundo distópico donde la mayoría de los humanos se van a vivir a Marte porque ya la vida en el planeta no hay forma, guerras nucleares, bueno, algo de lo que han oído hablar en distopías. Pero bueno, el punto es que se van a Marte y crean androides que unos se parecen a animales y otros son tan similares a los humanos que ya no saben diferenciar cuál es un androide de un humano. Entonces, bueno, para no hacerles mucho spoiler, este libro más que nada trata de ver toda esa parte de qué pasa cuando cruzamos esa línea entre lo artificial y lo natural, como lo humano y la tecnología, porque en este libro la tecnología es como omnisciente, está en todos lados y la verdad es que no lo sabes. Y también toca temas como la religión, como esa pregunta existencial de por qué estamos aquí, cuál es nuestra misión. Entonces yo creo que si quieren... Bueno, las 3 recomendaciones muy pero buenas. Algo más de ficción. Pero algo está más bueno. de ficción también está bastante interesante, así que les dejamos con esas recomendaciones. Tienen mucho que hacer este fin de semana, pero bueno. Antes de irnos, porque ya tenemos que dar paso a Pablo con la Celeste Europea, nada más unas reflexiones súper rápidas. Yo me quedo con que la inteligencia artificial, por más que realice procesos sola, no piensa por sí sola, no nos van a venir a invadir por lo menos pronto, que creo que es lo que muchas veces pensamos cuando pensamos en robots, inteligencia artificial. Total, y sumado a eso, si bien no van a venir pronto, es verdad que yo creo que no hay que tenerle miedo, pero sí hay que tenerle respeto y como empezar a estudiar, capacitarnos.
Y hay una palabra que mi papá siempre me dice que es resiliencia y que no podemos dejar de eso, de buscar la adaptación, ¿no? Que al final no es el más fuerte o el más inteligente el que sobrevive, sino el que mejor se adapta. Muy bien. Entonces, palabra para que se lleven hoy, resiliencia. Me gusta. Al final es que hay que adaptarse, es una herramienta más, es una herramienta útil que por cierto necesita muchísimo dinero, hay un agujero negro ahí, entonces hay mucho ruido alrededor de esto. En 2022 veíamos informes de que el empleo iba a desaparecer en el 23, en el 23 veíamos informes de que iba a desaparecer en el 24, y vamos por el 26, y aunque sí que ha producido cambios, estos no han sido tan grandes como las empresas de inteligencia artificial nos quieren vender para conseguir todo ese dinero que necesitan para entrenar los modelos. Entonces al final hay que adaptarse, pero entendiendo que hay muchísimo ruido alrededor de este tema. Claro. Y bueno, ya con estas conclusiones también invitamos en casa a que ustedes tomen sus propias conclusiones y que si nos quieren contar, por aquí tenemos el número para que nos escriban un WhatsApp. También en redes sociales nos pueden encontrar en Otras Palabras. Y bueno, pues muchas gracias por escuchar En Otras Palabras, el primer programa. Quédense que todos los viernes a las 12 estaremos aquí en Onda del Plata para contarles la actualidad, pero en otras palabras. No olvides oírnos. Y bueno, Mica, Hugo, muchas gracias. Gracias a ustedes por escucharnos y los esperamos el próximo viernes para conocer la actualidad del mundo en otras palabras. Nosotros nos despedimos por ahora, chicos, pero no se vayan porque ahora viene la Celeste Europea con Pablo, Hugo y Juan Carlos, el único programa en Madrid sobre el fútbol uruguayo. Así que hasta la próxima, chicos.